Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar Hola a sobre todos, vamos a nanotecnologia. hablar sobre Vocês nanotecnología. acreditam ¿Ustedes creen em en materiais materiales ou o algo que algo que vocês não ustedes no conseguem pueden ver ver com con os los olhos? ojos? Então, Bueno, la nanotecnologia nanotecnología es é justo exatamente eso. essa ciência. Es una É ciencia uma que ciência que estudia los estuda os materiales materiais y una em uma dimensión dimensão donde onde a gente não no consegue podemos ver ver com con os los olhos. ojos, Então así a que gente precisa tendremos de que lançar mão, de utilizar ver otras ferramentas posibilidades, de tendremos que elevada tener resolução para herramientas enxergar de esse alta resolución material para ver el em material escala de en una escala de nanômetros ou até nanómetros o mesmo inclusive molecular. molecular a veces. Se a gente Si para nos para ponemos a pensar, pensar então, incluso en un no mundo, mundo quando cuando surgió surgiu esa essa ciencia, ciência, y e é es una uma ciencia ciência multidisciplinar, multidisciplinaria, esa então essa ciencia ciência multidisciplinar, multidisciplinaria ela surge surge a a partir partir dos de anos los años 50 50 e vai y va tomando então tomando força fuerza pelo por el mundo mundo en em diversos diversos países. países. Así Então, que desde desde os los anos años 2000, 2000 essa esa ciência ciencia vem viene estudiando estudando diferentes diversos materiales materiais e y descobrindo descubriendo cada cada vez vez más mais propiedades propriedades únicas de únicas esos desses materiales materiais para para poder serem aplicarlos aplicados em diversos en tipos de diversos tipos de produtos productos y em en diversas diversas áreas áreas, también. né? Esas Essas descobertas, esos elas estão descubrimientos se se están identificando intensificando cada cada vez vez más, mais por ejemplo, en no el mundo mundo moderno, moderno. y hoy E por hoy hoje me eu gustaría gostaria de entonces invitar convidar a a la doutora doctora Juliana, do Juliana CNPEM, do del Laboratório Nacional de CNBN, Nanotecnologia, del Laboratorio que é Nacional de também Micro y pesquisadora e Nanotecnología, especialista nesse assunto, investigadora y para falar um especialista pouquinho dessa en este asunto, para que transformação nos cuente un poquito dos de esa materiais em transformación escala en onde a esa gente não escala en que consegue no ver para uma podemos ver, una escala escala nanométrica. nanométrica. Gracias, Renato. Esta es un área de tecnología, es una ciencia transversal, como hablaste, es multidisciplinaria, va desde la medicina hasta electrónica, se aplica a varios campos y ¿qué está por detrás de la nanotecnología? Los materiales, los dispositivos que se utilizan en nanotecnología, tiene una de sus misiones en nanoescala. Para que se tenga una idea de la escala, un nanómetro es un millonésimo de metro. Un pelo está en escala micrométrica. La nanométrica es 1000 veces menor. ¿Por qué pensamos para reducir tanto el tamaño de los materiales a una escala tan pequeña? Porque necesitaremos métodos más sofisticados para producir esos materiales. Podemos producirlos del método bottom-up o top-down. Podemos romper los materiales hasta que se llegue a la escala nanométrica. ¿Por qué queremos llegar a ellos? Porque cuando rompemos y reducimos la escala para llegar a la nanométrica, el área superficial de los materiales con la que interactúa con el entorno es más grande. Por ejemplo, las fibras líquidos celulosa se utiliza mucho como refuerzo de plástico. Tomamos el plástico, mezclamos con las fibras y hay una propiedad mecánica y robustez mejor cuando se hace una mezcla. Vamos a suponer que podemos romper esa micro-macrofibra a que llegue a una escala nanométrica muy fina. El área de contacto entre el plástico y la fibra aumenta mucho más y eso aumenta muy destacado de la rigidez del material del compósito. Hablamos de fibra. ¿Podrías comentarnos sobre nanocelulosa, el escenario de producción de nanocelulosa en Brasil, en el mundo y en Klabin? Com certeza, Juliana, Claro muito que sí, con legal mucho gusto, saber Juliana. e ter Es você muy interesante conosco saber, hoje, né, nossa ¿no? parceira. Mas Escucharte, falando de tenerte aquí nanocelulose, então, como nuestra que é aliada. um Pero dos bueno, hablando de materiais que está nesse nanocelulosa, mundo que aí es que uno de você los falou, nesse materiales que mundo está en ese mundo, nanométrico da ¿no? En ese nanotecnologia, mundo nanométrico de la nanocelulose é um nanotecnología. dos produtos, La então, que a nanocelulosis gente vem estudando, a o la Klabin vem nanocelulosa estudando. E es de onde un que vem, producto pessoal, que essa Clavin viene nanocelulose? estudiando y Ela vem viene das de un fibras lugar bien interesante. celulose Viene de que las estão lá na fibras árvore, está de lá na madeira celulosa que essa están en el fibra, árbol, então, en la e madera, que é a matéria-prima y principal es la da materia prima produção de principal, todas as evidentemente, embalagens e papéis que hoje a Klabin de la comercializa. mayoría de Então, nós, com empaques y essas papeles que hoy técnicas que a comercializamos. Juliana Con esas comentou técnicas que existentes, Juliana nos nós começamos comentaba, então a estudar formas de extrair logramos a estudiar nanocelulose formas das de fibras extraer e la assim a nanocelulosa de las utilizar esse fibras y a potencial usar da nanocelulose nos ese produtos que hoje a potencial de la Klabin vem nanocelulosa produzindo. en A gente muchos tem
productos que hoy tenemos aquí en la fábrica. Es bien interesante notar que la nanocelulosa es un material totalmente sostenible y renovable, porque viene de las fibras de la madera, ¿no? Y como lo dijo Juliana, hay varios tipos de nanocelulosa. Les quería dar dos ejemplos: la celulosa microfibrilada y la nanocristalina. Ese tipo de nanocelulosa son ejemplos de materiales que nosotros estamos trabajando hoy. Materiales para poder incluirlos en los papeles y en otras áreas también. Hoy, en este momento, en Brasil y en el mundo, hay varios productores de nanocelulosa y también institutos que investigan la producción y la aplicación de estos nuevos materiales en diferentes productos. En todas esas áreas que Juliana estaba comentando, ¿no? Hoy, en este momento, Brasil tiene una planta piloto en Klabin de microcelulosa microfibrilada, una de las nanocelulosas que tenemos en el mundo, la nanocelulosa microfibrilada, y también hay unas alianzas con startups israelenses para producción de nanocristales con esta nanocelulosa. Hay muchos tipos de nanocelulosa en el mercado y depende un poco del método que nosotros queremos usar para poder hacer esa producción. De esta manera, Klabin viene explotando este material, este potencial de este material que viene del polímero más abundante, que es la celulosa, el polímero sostenible y renovable. Hablando un poquito de eso, de Klabin, nosotros sabemos que las aplicaciones en el área de papel son enormes. Y yo te aprovecho para preguntarte una cosa con Juliana: ¿cuáles son las otras aplicaciones que tenemos y qué más podemos hacer con este material? Entonces, la nanocelulosa es algo muy reciente. Su estudio, su uso en la literatura científica, como también de patentes. Creo que el aumento exponencial fue en los últimos 10, 15 años, sea en archivos, artículos, en la producción y producción de nanocelulosa. ¿Por qué ese interés? ¿Por qué buscamos cada vez más empresas, instituciones que se interesan por el nanomaterial? Porque además de las propiedades de los nanomateriales, aumento del área superficial, aumentar las propiedades de refuerzo mecánico, por ejemplo, la nanocelulosa en su mayoría tiene baja toxicidad, distinto de otros nanomateriales. Por eso, vemos aplicaciones en varias áreas, que va desde alimentos a sensores. Entonces, les voy a comentar qué hacemos en CNPEN. Es un estudio más académico, pero queremos ayudar a las empresas a llevar el material al mercado. Mi grupo estudia bastante el uso de nanocelulosa en dispersiones que simulan formulaciones, cosméticos y tintes. Las nanofibras que nos mostró Renato parecen un espagueti que se cruzan en la dispersión y eso le da viscosidad muy alta al agua, por ejemplo, con pequeña cantidad agregada en la dispersión. Y eso es muy interesante en cosmético para reemplazar los espesadores que puede ser que venga de petróleo. Además de aumentar la viscosidad, otra aplicación que estudiamos, otra aplicación de la nanocelulosa es su uso en estabilización de emulsión. Cuando tenemos dos líquidos como agua y aceite, se disuelve en la interfaz entre el agua y el aceite y reduce la tensión. O sea, se crea una emulsión y se reemplaza los detergentes que muchas veces que le causan problema a la piel. Además del uso en formulación, aumentamos la complejidad del líquido, incluimos otros componentes y vemos cómo se comportan. También utilizamos la nanocelulosa para la producción de adhesivos, desarrollar un adhesivo a base de nanocelulosa. Tenemos uno que tiene distintos sustratos y es a base de agua. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones que estudiamos en el laboratorio. Pero por pensar en el futuro, queremos que el nanomaterial llegue al mercado. Tenemos muchos retos todavía. Tenemos mucho estudio para que este
nanomaterial llegue a otras áreas. Voy a comentarles algunos que encuentro durante mi estudio. Renato, seguro ya lo ves en Klabin. Primero, sobre la producción de la nanocelulosa. Para llegar a la nano, necesitamos situaciones drásticas, un proceso mecánico que le gasta mucha energía o condiciones de altísima concentración, que es para producir el nanocristal. Necesitamos muchos estudios sobre el desarrollo de técnicas que sean más verdes para producir este nanomaterial. En el laboratorio no utilizamos eucalipto, utilizamos la biomasa de la caña de azúcar y vimos que no tenemos que utilizar el proceso mecánico. Estudios en ese camino que mezclen el cambio químico son interesantes para llegar a procesos más verdes y más escalonados. Otro punto es que la nanofibra, que es la que más trabajo, cuando está en agua se forma un gel y eso es muy bueno para cosméticos, pero para transportar esta nanofibra es muy difícil porque forma ese gel y si quitamos el agua, las fibras se agregan y después no se puede dispersar y tener la viscosidad que tenía cuando llegamos a la nanocelulosa. Entonces, hay estudios que evalúan métodos que puedan secar la nanocelulosa después de la dispersión en agua. Son muy interesantes porque puedo transportarla en polvo. Esa aplicación está vinculado a la producción de espuma de nanocelulosa. Podemos utilizar para descontaminar el agua, eliminar aislante térmico, acústico, para reemplazar el poliuretano, pero la protección de las espumas requiere una etapa de secado que utilizamos la liofilización y eso es muy caro. Tenemos que avanzar en el proceso de secado de la nanofibra para que podamos mantener la estructura de una espuma. Eso es otro ejemplo, una aplicación de lo que necesitamos seguir para llegar con la nanocelulosa al mercado. ¿Y Klabin qué hace? ¿Cuáles son los retos que tienen para llevar la nanocelulosa más allá? Qué interesante, Juliana. Yo creo que nos traes ejemplos reales de los retos que existen en el área, ¿no? Que no son fáciles y cada vez se van resolviendo mejor, ¿no? Para poder sacar el material del laboratorio y llevar esas aplicaciones al mundo real, para que se puedan transformar en productos como tal. Klabin, ahora con la inversión de la empresa en la planta piloto que queda aquí al lado del Centro de Tecnología, aquí en Meato Borba, desde 2019 estamos invirtiendo en nanocelulosa microfibrilada y aplicándolo a los papeles y a los empaques que hoy comercializamos. Todos los proyectos están en escala aún de laboratorio, haciéndose realidad, claro, en una escala piloto, ¿no? En primer lugar. Y muchos en esa escala, siendo piloto, ya vemos que con la incorporación de esas nanocelulosas en esa estructura del papel podemos obtener propiedades únicas, no solamente del papel, sino también de los empaques. Así que logramos tener propiedades de resistencia de ese papel que son más importantes, podemos alterar las propiedades de la superficie del papel para empezar a tener, ¿no?, el material que permita tener barrera, por ejemplo. Y vemos por dónde pasa el oxígeno, por dónde pasa la grasa, ¿no? Así que Klabin está invirtiendo mucho en ese sentido para poder tener buenos papeles, buenos empaques. Además de trabajar en estos papeles y empaques con un nuevo significado, buscamos también a cada día intentar encontrar nuevas aplicaciones para ese material. Como lo dijo Juliana, hay diferentes aplicaciones que podemos hacer.
en estos sistemas y un hecho bien interesante es que es un material sostenible, no tóxico. Y como viene de la principal materia prima de Clavín, a cada día vamos viendo, ¿no? El negocio actual haciéndose en realidad. Y ese es uno de los desafíos interesantes, ¿no? Así que queremos transformar ese material en los productos, haciendo que se hagan comerciales y cada vez más con un costo adecuado, ¿no? Para que ese material a cada día se pueda implementar en nuevas soluciones y que sean cada vez más renovables y más sostenibles. Eso es como lo principal, ¿no? Que Clavín viene realizando. Y me encantaría en ese momento ya agradecerte tu presentación. Gracias, doctora Juliana, investigadora y también especialista en nanocelulosa, nanomateriales del CNBN, Laboratorio Nacional de Nanotecnología, y decirte que estamos muy felices y que estamos aquí disponibles para conversar de ese asunto siempre que sea posible. Seguro que sí, Renato. Obrigada. Muchas gracias.